La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes desde su hogar, pero gracias a las plataformas por internet contamos con la participación del licenciado Alejandro Fernández, una persona que no requiere presentación, experto financiero, comunicador, escribidor, como él dice. Me encantan sus artículos, los degusto todos los jueves. Buenos días, Alejandro, un placer tenerte en el programa. Hola, querido Ramón, querida Jacqueline, toda la audiencia de Telematutino, encantado de estar con ustedes nuevamente. ¿Se escucha? Hola, ¿cómo estás? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Alejandro, justamente ayer tú escribiste un artículo, sí. y qué bueno, porque en el Congreso hay un proyecto y uno siente la gente en la calle dirigido a los que son, a los que están en el sistema de pensiones, se le dé dinero de la AFP, hasta un 30% se le dé de dinero para ellos paliar su situación económica. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Mira, la opinión mía yo la dividí en tres partes. Yo me dirigí a los trabajadores, que me incluyo porque soy cotizante importante de mi AFP, también a las mismas administradoras y a las mismas autoridades. Entonces, en general yo no estoy de acuerdo con un retiro indiscriminado de un 30% de los fondos de pensiones para fines de repartirlos ahora para atender esta emergencia. Hay cualquier cantidad de razones en cuanto a eso que te las puedo comentar, pero no estoy de acuerdo con ello. Entre otras cosas, porque en definitiva para mí fuera casi como que ya el ponerle en paz descanse al sistema de capitalización individual, porque si abrimos esta ventanilla ahora, ya después va a venir otro 20%, otro 30%, y lo que se ha logrado acumular, que ha sido de gran valor para la economía dominicana, para las finanzas públicas y para el desarrollo del país, terminará desapareciendo. Y cuando vienes a ver, al cabo de 20 años, 25 años, no habrá nada con que responder. A mí me inquieta poderosamente que no hemos sido capaces, de forma voluntaria, prepararnos para una emergencia de 2 o 3 meses, como esta que estamos viviendo ahora. Si no somos capaces de eso, ¿cómo vamos a ser capaces para prepararnos para el retiro, que puede implicar no 2 o 3 meses, sino que 120 meses, 180 meses, 240 meses? La única forma que pudiésemos quizás prepararnos de alguna forma sería a través de este mecanismo de la capitalización individual, un mecanismo que es forzoso. Pero hay también razones ya netamente, digamos, más técnicas económicas, en cuanto a que ese dinero ya está fundamentalmente invertido en el Estado dominicano, en títulos del Banco Central principalmente, también el mismo Ministerio de Hacienda, y las AFP ahora tendrían que salir a vender esos títulos. Y eso tendría implicaciones en cuanto a lo que es el costo del endeudamiento del Estado, del mismo Estado dominicano, y deprimiría la valoración de esos títulos y tendría implicaciones macroeconómicas bastante severas, en mi opinión. Y yo creo que lo último que nosotros necesitamos en estos momentos es que, además de la crisis sanitaria, que vayamos a tener también una crisis, digamos, de carácter financiero o monetario, como lo que implicaría una decisión indiscriminada como esta. Sin embargo, debo decir algo. Eso no quiere decir que yo no soy sensible a la realidad de todas esas personas que están necesitando ese apoyo, esos recursos en estos momentos. No lo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar otra vía para apoyarles de una manera generalizada y de una manera contundente, mucho más contundente y mucho más generalizada que la que se ha hecho hasta el momento por parte del Estado dominicano y a todos los niveles de la sociedad, incluyendo a la gran mayoría de los dominicanos que no son cotizantes del sistema de seguridad social en la actualidad, y de todas formas a ellos también les tenemos que apoyar, pero sería por otro mecanismo. Ahora, dicho eso, Ramón, donde te expreso mi opinión de que no estoy de acuerdo con esto, también en mi artículo yo le he mandado un mensaje a las mismas administradoras de fondos de pensiones, que evidentemente nada más hay que ver las redes sociales, no gozan de un mínimo de credibilidad de parte de la gran mayoría de la población dominicana. Y esto ha tenido que ver, en mi opinión, con un manejo desacertado de parte de ellos en el pasado, en lo que tiene que ver con la parte de comunicación, de transparencia, de involucramiento con la sociedad, de aportes más directos y más tangibles y más contundentes a la sociedad dominicana. Y eso es algo
y también en los propios mecanismos de cosas que ellos debieron haber trabajado en el pasado. Y cuando me refiero a ellos, no solamente las administradoras, sino que todo el sistema de seguridad social, por ejemplo, en cuanto a personas que han estado aportando, pero que entraron de forma tardía al sistema, que todavía tienen dinero dentro de las administradoras, gestionado por las administradoras. Se debe hacer un trabajo mucho más proactivo para identificar a esa persona y decirle, miren, este dinero es suyo, usted lo puede retirar. O personas, por ejemplo, que han salido del país y que no han regresado, también debería haber algún mecanismo para identificar a esa persona que luego de un periodo de tiempo se le pueda devolver su dinero. O, por ejemplo, personas que fueron cotizantes por mucho tiempo, pero luego se independizaron o cayeron o están ya trabajando de manera individual y entonces ya no están aportando y se le está haciendo daño a su posibilidad de pensión en el futuro. Uno pensara que a 15 años de haber aprobado el sistema, este sistema, más de 15 años, de haber aprobado este sistema previsional, hubiésemos podido avanzar en cuanto a esto. Y mi tercer mensaje, perdone que me extienda, pero quiero ser bien equilibrado en esto, mi tercer mensaje está dirigido a las mismas autoridades. Para mí es insólito que a esta altura del juego, de que ya hemos tenido básicamente toda una campaña, hasta mediática, que en mi opinión está hasta dirigida, en contra del sistema de capitalización individual, en contra del sistema previsional, que las autoridades responsables de ese sistema, y me refiero a la Superintendencia de Pensiones, y me refiero al mismo Ministerio de Trabajo, que es quien preside el comité, el Consejo Nacional de Seguridad Social, no se hayan pronunciado en cuanto a esto, y que hasta curse un proyecto de ley en el Poder Legislativo para básicamente desmantelar el sistema, y que no hayan dicho nada. Yo me he puesto en el escenario, Ramón y Jacqueline, de que imagínense ustedes que yo fuera, por ejemplo, superintendente de bancos, y que se monte toda una campaña en contra del sistema bancario, pero una señora campaña que pretenda hacer una corrida del 30% de los depósitos del sistema bancario y que yo no diga ni siquiera que esta boca es mía. ¿Ustedes creen que eso fuera responsable de mi parte? Evidentemente que no. No fuera responsable y fuera cobarde de mi parte. Entonces yo no logro entender cómo es que no son capaces, el mismo gobierno, las mismas autoridades, salvo que haya algún otro tipo de plan. Y yo concluyo, y sí, me permiten ahí la lista política, si no sé no sé si lo que se quiere es simplemente ya desmantelar el sistema. Sistema que debo decir que ha sido extraordinariamente bien utilizado por el régimen de los últimos 16 años en cuanto a las finanzas públicas, en cuanto a los temas de estabilidad, incluso monetaria, porque recordemos que mitad de los fondos están invertidos en títulos del Banco Central y como un 30% han estado financiando las mismas operaciones del gobierno central. Estamos hablando en, qué sé yo, 300.000 millones de pesos, casi 400.000 millones de pesos, que bien ha sido utilizado para financiar las operaciones del Estado en los últimos 16 años. Y justamente, Alejandro, has aportado mucho al país en términos de cómo organizarnos financieramente, cómo invertir, cómo ahorrar, educación en el sentido general del área financiera individual de las personas. Y justamente estamos en momentos difíciles en lo que una gran parte de la población están en lo que los dominicanos le llaman en olla. No hay dinero, porque hay muchos trabajadores no solamente que están suspendidos de sus empleos, sino otros del área informal que no pueden salir a la calle a buscar el sustento de cada día. En tiempo de olla, Alejandro, de escasez, ¿cómo organizarse financieramente? Y sobre todo que no sabemos cuánto va a durar esto. Así es. Mira, Jacqueline, debo decir algo, que la regla es bien básica, ¿no? Una austeridad extrema. Y eso quizás suene frío decirlo, pero es que bueno, Alejandro, que siempre hemos sido austeros, bueno, pero ahora la real austeridad, y quizás el dinero que antes se iba en temas de bancas de apuestas o en segundas o terceras bases o en los centros cerveceros o lo que fuera, que eso se va a tener. No, es verdad, Ramón, es verdad. Eso se va a tener que multiplicar. Me gustó lo de segunda y tercera base, me gustó. Sí. Porque ¿verdad? Decimos que no tenemos para el sostén de un hogar. Sin embargo, casi todo el mundo sabe a lo que me refiero cuando uno habla de segunda o tercera base. Entonces, no te da para un hogar, pero tienes un segundo y hasta un tercero.
Entonces, nada, todo eso lo tenemos que llevar a niveles de austeridad extrema. Tenemos que también presionar y pujar para que el gobierno dominicano venga en auxilio. Mire, creo que lo ha hecho en la dirección correcta, debo decir esto. Ambos planes que se han anunciado, tanto el de FASE con los empleados como la parte ya de quédate en casa, básicamente del programa de solidaridad, lo que creo que se tiene que ampliar aún más y se tiene que no solamente ampliar en cuanto a el rango de acción, sino también probablemente en cuanto a la longevidad. Yo no creo que esto va a ser solamente algo de 1 o 2 meses. Es probable que ¿Da para ampliarse, Alejandro? Bueno, se tendrá que buscar el endeudamiento para ampliarlo. Y eso es una realidad. Y por eso vi ayer que a Standard & Poor's, la calificadora de riesgo, yo diría de mayor credibilidad de nuestro país, que está proyectando un aumento en el nivel de endeudamiento público de nuestro país extraordinario. Realmente creo que vamos a terminar en torno al consolidado, creo que un 57%, un aumento de 51 a 57%, solamente ahora en el 2020. Lo que da pena es que antes, cuando sí eran épocas de vacas flacas, épocas de vacas gordas, ahora sí podemos entender lo del crecimiento económico, ¿no? Porque ya estamos viendo lo que significa cero crecimiento económico. Si lo comparamos con lo que vivíamos cuando se hablaba del crecimiento económico de un 5% o de un 6%, evidentemente de que sí. Comparado con lo que estamos viviendo ahora, había otra dinámica para toda la población dominicana en tiempos atrás. Lo lamentable es que durante esos tiempos también recurrimos al endeudamiento público y no dejamos espacio para que ahora que llegaron los tiempos de vacas flacas, vamos a tener que aumentar el nivel de endeudamiento de una forma realmente muy, muy grave. El Fondo Monetario Internacional ya está haciendo las proyecciones para lo que es el 2020 y evidentemente lo que se está visualizando es una caída en la presión tributaria porque las recaudaciones se verán muy afectadas y un aumento en el gasto público. Por tanto, un mayor déficit, que por cierto, todas las cifras me parecieron sumamente optimistas de parte del fondo. Lo otro, entonces decía, el tema de la austeridad, la parte del apoyo del gobierno estatal, pero también quiero hablar de la parte de la solidaridad. Y tenemos que buscar y digamos, convertir en una sociedad aún más solidaria, todos y cada uno de nosotros, de manera directa, que todas las personas que nos están viendo ahora mismo en Telematutino, pensar en personas que antes nos servían, que antes nos brindaban algún tipo de servicio, y que ya ahora tú sabes, wow, esa persona debe estar cerrada en su casa, trata de hacer el esfuerzo de acercarte a ellos, de buscar su teléfono, de pedirle su cuenta bancaria, y de dejarle caer algo. Y todos tenemos que pensar de esa manera, porque estemos claros, si no solamente porque eso es lo correcto, porque eso es, digamos, lo cristiano, porque eso es lo ético, sino también desde el punto de vista, si se quiere, qué sé yo, simplemente material, estamos a riesgo de una poblada, estamos a riesgo de una situación de desequilibrio social y realmente que pudiese ser muy preocupante. Y no olvidemos ahora que estamos en el mes de abril, ¿no? Alejandro, yo quiero irme al tema bancario. Nosotros tenemos una banca fortalecida, con buen patrimonio, liquidez, indicadores financieros maravillosos, una morosidad bajísima de casi un 2%. Ahora bien, la banca también va a sufrir los efectos. Yo personalmente no creo mucho que la inyección de liquidez del Banco Central, la banca va a aumentar de manera sostenida los préstamos, porque prestarle a una empresa cerrada es un alto riesgo. Pero sin embargo la banca tiene que seguir pagando intereses sobre los depósitos. ¿Tú crees que la banca nuestra está preparada para ese? Porque esto es un shock para todos los sectores, pero también para el sector financiero. Te voy a responder a Ramón. Yo pensaba que tú leías Argentario, porque tú sabes que hace como 2 semanas yo me referí precisamente a ese tema de lo de la última milla. Sí. Bueno, pero básicamente no, la banca no va a prestar ahora mismo, sobre todo al segmento de MIPIMES, salvo que se establezca algún tipo de mecanismo, por ejemplo, de algún fondo de garantía recíproca, donde los riesgos se compartan conjuntamente el Estado y la banca. Muy difícilmente la banca va a sacar dinero de los depositantes para prestarlos a proyectos económicos que ahora mismo están básicamente que cerrados.
E incluso aún quisiera hacerlo, no lo puede hacer porque, sobre todo esos financiamientos, como tú sabes, Ramón, de los pequeños montos, te estoy hablando de préstamos de 30,000 pesos, de 40,000 pesos, son préstamos básicamente de puerta a puerta, donde tú tienes miles de empleados bancarios que salen a las calles a prestarle a los clientes, a los pequeños clientes, en su mismo punto de trabajo, y eso ahora mismo no va a ocurrir por la situación de la cuarentena y del estado de emergencia. Entonces yo ayer en la rueda de prensa del gobernador del Banco Central le hice esa pregunta. Dice, bueno, gobernador, muy bien, muy bonito el tema de lo de la mayor flexibilidad monetaria, mayor disponibilidad de liquidez, y también ese tratamiento regulatorio diferenciado sobre el cual él habla, ¿no? De que van a poder dar préstamos de tal forma y que no van a tener que se le va a dar la misma clasificación que si fuera a prestarle al gobierno. Pero eso es algo, tú que estuviste en la Junta Monetaria, Ramón, eso está muy bien en papel, pero una resolución de Junta Monetaria no cambia la realidad económica del cliente. Entonces, aunque la Junta Monetaria le diga a los bancos, sí, mira, el puesto, el paletero de la esquina, yo te digo a ti ya que ahora es considerado como si fuera el Estado Dominicano. Oye, el banco va a decir, no, pero es que yo conozco el paletero de la esquina. Y él ahora mismo está cerrado y ni siquiera está vendiendo. Entonces, ¿cómo que le voy a prestar? Y se tiene necesariamente que cambiar o que agregar ese mecanismo, como te dije, de algún tipo de garantía. De lo contrario, no fluirá el crédito. De eso yo estoy seguro. El gobernador, la respuesta que me dio fue que no, que eso es algo realmente que ya sería de la parte de Hacienda, en cuanto a que para establecer ese mecanismo que se tiene que estar hablando de eso. No solamente todo es la parte monetaria, también hay que ver el aporte del lado de las finanzas públicas. Y sí le hice la pregunta al gobernador, porque algunos dicen que el hombre me echó un boche. Sí le hice la pregunta al gobernador, porque creo que tú mismo estuviste ahí, Ramón, porque ese proyecto ese proyecto de ley de Fondo de Garantía Recíproca precisamente fue conocido, ¿dónde? En la Junta Monetaria, y remitido de la Junta Monetaria al Poder Ejecutivo para que se aprobara. Eso fue en el año 2014. El 2014, señores. Ustedes saben lo crítico, lo fundamental que hubiese sido que se hubiese aprobado ese proyecto de ley en el año 2014. Lo útil que habría sido en estos momentos ahora. Pero no se hizo. Algo que yo no termino de entender, sinceramente, de cómo un proyecto que solamente tenía bondades para todo el mundo, sobre todo para las microempresas y demás, de cómo ese proyecto fue bien visto por la Junta Monetaria en el 2014 y 6 años después, no está aprobado, a pesar de que el Ejecutivo tenía control del Legislativo, y ya ahora se va a hacer, es muy tardío, ¿no? Sin embargo, se tiene que poner a trabajar en eso. En cuanto a la situación de la banca en general, evidentemente, la crisis lo cogió la banca, digamos, un momento de bastante fortaleza, como tú señalabas, en cuanto a excelentes niveles de solvencia, los temas de la cartera morosa estaba en un nivel extremadamente bajo, pero no nos engañemos, la banca es un reflejo de la realidad económica del país. Y lamentablemente la realidad económica del país se va a ver sumamente afectada. Lo que uno espera, y yo estoy convencido de ello, es que la banca tiene, digamos, que el colchón necesario, el capital necesario para poder amortiguar este golpe económico y poder hacer las reestructuraciones necesarias para que podamos echar hacia adelante. Pero ese proceso, digamos, de echar hacia adelante tiene que contemplar dos aspectos. Uno, ¿qué vamos a hacer con los créditos actuales que se van a ver sumamente afectados en cuanto a su calidad y su morosidad cuando salgamos de esto? Pero también, ¿qué vamos a hacer para motivar nuevos créditos en el futuro? Para que siga fluyendo el crédito luego de que pase esta situación. Oye, me alegra que tú recordaras eso, Alejandro, porque efectivamente cuando yo era miembro de la Junta Monetaria, en el 2014 se aprobó el anteproyecto para la Sociedad de Garantías Recíprocas. No había que buscar dinero del presupuesto, eran sociedades privadas en las cuales los mismos empresarios se iban a ser accionistas. Y nunca entendí por qué ese proyecto se durmió en el Poder Ejecutivo, porque hace años el tema del crédito a las MIPYMES se hubiera resuelto. De igual manera, estoy de acuerdo contigo.
Si uno toma los informes del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional de cada año, que se iban en elogio al gobierno, por siempre había un parrafito que le decía, tomen las medidas estructurales, las medidas fiscales de este tipo. Y en la del último le dice, prepare la economía para la resiliencia, para la eventualidad de un shock. Es como tú dices muchas veces, el gobierno no guardó pan para mayo y ahora entonces le llegó el shock sin el pan suficiente. ¿Y qué tú opinas, Alejandro, de la parte sanitaria, de la parte de los muertos y de la forma como se está manejando? ¿Tú crees que es factible que un decreto de cuarentena total, como pidió el ministro de Salud? Mira, no soy experto en materia sanitaria, pero sí quiero agregar a un comentario tuyo del principio del programa, en cuanto a que es lamentable lo de las elecciones de febrero, ¿no? Y la posposición aquella, porque lo cierto es que esa posposición implicó muertes, y no pocas muertes, probablemente cientos de muertes, a raíz de que se tuvo que posponer el tema ya para mediados de marzo, haber, digamos, que aprovechado y habernos preparado mejor para lo que venía y que ya sabíamos que iba a estar viniendo. Entonces, por ese lado me pareció lamentable esa posposición electoral con esa implicación posterior, pero incluso el mismo gobierno, que yo sé que tenía que ya, bueno, tenemos que tener las elecciones municipales, perfecto, a mediados de marzo, pero hermano, trabaje paralelamente con otro equipo que vaya viendo las medidas que vamos a tener que tomar justo el día después de las elecciones, vayan diseñándolo todo, porque ellos sabían que esto tenía que venir, pero parece como que todo el enfoque era, no, en la parte política, en la parte electoral. Y cuando vienes a ver, tuvimos las elecciones, pero luego tuvieron que pasar como 7 o 10 días para que se tomaran medidas contundentes en cuanto a esto, ya pasadas las elecciones municipales. Y no olvidemos que de aquel primer consejo de ministros que se hizo del gabinete ampliado, de las primeras medidas que se sacaron, no sé qué fue lo que pensaron ahí, era lo de mandar a los soldados casa a casa. ¿Tú recuerdas aquella cosa tan absurda? Sí, sí. Entonces, pero eso es lo que estaban pensando hacer en ese momento. Y en ese sentido creo que se perdió de un tiempo muy importante para quizás haber aplacado esto de una manera mucho más efectiva. Y evidentemente también he visto mis comentarios en cuanto a lo ocurrido con lo de las compras estas, de algunas de las compras que se pretendían hacer a unas empresas que yo no termino de entender cómo eran una contraparte aceptable al Estado Dominicano, en la magnitud de compras de 1.500 millones de pesos. Yo quisiera realmente tratar de entender qué era lo que se estaba pensando en cuanto a eso. Y entonces luego dice, no, que al final no se le compró nada. Pero se hizo el intento, se pensó en que se le iba a estar comprando a estas personas. No, que no se le compró porque no cumplieron. Pero ¿cómo ustedes creen que iban a poder cumplir? ¿Cómo se les dio ni siquiera la oportunidad? Eso es algo que algún día se va a tener que esclarecer. Alejandro Fernández, solo me resta darte las gracias en todo lo que vale. Hemos abordado todos los temas. Afortunadamente tú y yo coincidimos siempre casi en un 99.99%. Muchísimas gracias y te seguiré leyendo. Gracias, Ramón. Gracias, Jacqueline.